La sesión será grabada y colgada después en YouTube y tenéis que saberlo más que nada porque si queréis hacer alguna pregunta o alguna consulta, aunque vuestra imagen no se va a grabar, sí que la pregunta que hagáis pues quedará registrada y después colgada. Em, este encuentro, para mí es un encuentro, el de confiar en la incertidumbre es todo un reto. No, no es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, uy, perdonad, os caísteis. A ver, sí. Entonces, a ver si encuentro una base más. Mm, Dadme un segundo, por favor. Vale. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Eh, bueno, pues allá vamos. Vamos a hablar de qué es eso de confiar o vivir y estar bien estando en la incertidumbre, que es todo un reto. Em, la incertidumbre es un aspecto en el que solo podemos estar desde el estado adulto. O sea, estar bien en la incertidumbre, mm, cuando hablamos de incertidumbre entendiendo que estamos hablando de lo que es incierto como retos o dificultades que se nos plantean en la vida. Hay cosas que quizá ya damos por hecho que son inciertas y no nos suponen una dificultad. Pero cuando hablamos de estar bien en la incertidumbre y confiar en la incertidumbre es precisamente cuando estamos en momentos que nos suponen una angustia, que nos suponen un miedo, que nos suponen un rechazo. Precisamente la propuesta de vivir y confiar en la incertidumbre tiene que ver con em, renunciar a nuestras preferencias, con estar en el momento presente, aceptando la realidad que se nos plantea en ese momento. Mm, a mí hay un aspecto que a veces me sirve en mi propia vida, es que mm, confiar de alguna forma en que lo que está sucediendo en este instante tiene una función no solo al servicio de mi vida, sino al servicio de todos. Y si yo me pongo al servicio de la situación, si yo me pongo al servicio de lo que está sucediendo, no desde un beneficio únicamente personal, sino me pongo al servicio de lo que está sucediendo en cualquiera que sea el tema que me esté enfrentando, de alguna forma hay un saber más profundo que es el que se pone como al servicio de todas las posibilidades, donde no intentamos dirigir, porque si hago esto, entonces esto tendrá la repercusión esta, y si tomo esta otra decisión, y si yo digo esto, y entonces aquello pasará. Cuando actuamos desde ese pensamiento, desde ese miedo, porque al final cuando actuamos desde esa teoría, dejamos de estar presentes. Si estamos bailando con la incertidumbre, lo vamos a saber porque solo podemos estar en el momento presente, experimentando lo que sucede en ese instante.
Por eso es una cualidad del adulto, porque el adulto acepta la realidad tal y como es, aunque no la entienda. No, aunque aparezca como pensamiento, como bucle recurrente, el a veces necesitar entender las cosas, ¿no? Y el que es que no lo entiendo, es que no sé por qué me está pasando esto a mí, es que si yo he hecho esto y si yo he hecho lo otro y si yo le dije aquello y mm, si yo fui responsable, da igual el argumento interno que haya. El adulto tiene ese poder de decisión, si está presente, de decir, vale, aunque yo no lo esté entendiendo, acepto esta realidad tal y como se me presenta ahora. Y eso es una cualidad que nos va a ayudar mucho a vivir en la incertidumbre. Ser adulto no es tener todas las respuestas. Perdonad que voy admitiendo a personas que van entrando. Vuelvo a repetir, ser adulto no es tener todas las respuestas, es permanecer presente aun cuando no las tengo. Y eso es un gran reto, el poder permanecer presente, aun sabiendo que no tengo todas las respuestas, aun sabiendo que no tengo todas las soluciones y que hay cosas a las que yo no voy a llegar, a las que no voy a poder acceder. Es adulto, porque eso nos pone en contacto con la realidad. Hay cosas a las que no vamos a llegar, no podemos con todo. Y eso es real. Para mí la incertidumbre es aprender a bailar la vida, aprender a bailarla. De hecho, si observáis, mira, vamos a hacer un pequeño y muy breve ejercicio con un poco de autoobservación. Mira, os propongo que con el día de hoy, desde que os habéis levantado hasta este momento presente, que hagáis una observación, así como a vista de pájaro, de la cantidad de cosas que os han ido sucediendo a lo largo del día. Desde por la mañana, muchas cosas habrán ido como esperabais y otras probablemente, pues no. Habrán surgido cambios ¿no? O desajustes, o para todos no ha sido exactamente como se lo habían imaginado, seguro. Podéis ver que hay momentos, escenas, situaciones a lo largo del día en las que habéis bailado mejor que en otras. Podéis ver que en algunos aspectos tenéis recursos más fluidos y en otros no. Si queréis contestar sí o no en el chat, también me ayuda porque así veo por dónde vamos. Haciendo así como una orientación desde por la mañana, las cosas que han ido pasando, quizá habéis ido a trabajar, quizá os habéis encontrado con compañeros, quizá no habéis tenido vacaciones, sí, no lo sé, para cada uno de vosotros habrá sido distinto, pero está claro que habrán cosas que han seguido el plan establecido, más o menos, pero habrá otras que, bueno, pues quizá hayan cambiado sobre la marcha. Si en el día de hoy no es suficiente, podéis echar vista, pues, a los últimos días, a las últimas semanas. Depende del día, claro, depende del día. Pero mira, os voy a hacer otra pregunta, que es observar
dónde podéis a descubriros con mayor torpeza bailando. ¿En qué ámbitos de vuestra vida? Y probablemente am, en los que os remueve algo a nivel emocional. Allí es probablemente donde encontréis más dificultad en el baile. Cuando las cosas nos conectan con una emoción no resuelta, con un hecho que nos conecta con una situación del pasado que no está resuelta, ya sea de nuestras vidas o de las del sistema familiar. Pero si hacéis ese ejercicio de observación, veréis que las que, a ver, voy leyendo, vale, perfecto, perdón. Em, Observar que lo que sintáis que os dificulta ese baile con la incertidumbre no es nuevo, no es una sensación nueva. O sea, lo que a mí me gusta la palabra destartalar, lo que nos destartala ese baile fluido de nuestra vida con el presente, con la incertidumbre, eso que nos destartala, que nos fa, mm, mm, que nos desorienta del camino, no es nuevo, es algo que ya conocemos, es algo que ya hemos vivido en otras ocasiones. Y ahí es donde hay que ir a mirar. Ahí es donde hay que ir a mirar qué, con qué me conecta esa situación. Probablemente pueda tener que ver con lo que os nombraba antes de las preferencias. Crecer, estar en sintonía con el adulto y con la incertidumbre tiene mucho que ver con las polaridades y las preferencias. A medida que nos vamos abriendo al infinito campo de posibilidades y a medida que nos vamos abriendo a las polaridades, nuestro nivel de preferencias baja. Cada vez tenemos menos preferencias. Cada vez podemos encontrar en las polaridades su función. Y a medida que vamos reconciliando dentro de nosotros esas polaridades, se dan nuevos aspectos que nos ayudan a estar mejor en el presente, en la vida, de una forma mucho más ligera, más liviana. Si podéis, por favor, cerrar los micros y así no. Ujú, gracias. Otra cosa que nos puede dar pistas de cómo. Vale, a ver, ¿qué leo por ahí? Vale. Aprovecho las preguntas porque. Vale. mm, vale. Eso que nombras, Estefanía Fanny, em, no es nuevo, probablemente. Y en esa preferencia, estamos hablando de una decisión no tomada, probablemente. O sea, el adulto toma decisiones a pesar de las consecuencias que eso vaya a tener. Así que gracias por la pregunta porque es muy útil.
Estar en el adulto no quiere decir complacer. Estar en el adulto es estoy presente con lo que hay, tomo las decisiones que están en coherencia con lo que toca y asumo las consecuencias de esas decisiones. Aunque eso no guste a todo el mundo. Que no guste no quiere decir que no esté al servicio de todos. Para mí ese es como el matiz, la belleza del matiz. A veces tomamos decisiones queriendo complacer a otros, eso no es estar en nuestro adulto presente. Cosas que nos pueden dar pistas también de cómo nos vamos de poder estar presentes para vivir la incertidumbre tal como viene. Eh, la ansiedad es un exceso de futuro. Cuando estamos viviendo en ansiedad, estamos viviendo un exceso de futuro. Por lo tanto, si hay un exceso de futuro en mí, ya no estoy presente. Presente lo vamos a practicar, esto que os nombro de estar presentes. Lo vamos a practicar con alguna observación, con alguna meditación o con algún ejercicio. Otra cosa que puede ser dar una señal de alerta para no vivir en baile con la incertidumbre son las sensaciones de amenaza o peligro, como las alertas internas. Y eso sí nos puede estar dando señales de que en el sistema familiar hubo alguna tragedia, algo inesperado, alguna pérdida, alguna situación compleja en la que estar en lo incierto trajo consecuencias muy graves. Entonces, yo puedo guardar en mí esa memoria. Vale, voy a leer otra de las cosas que habéis puesto. Yo preferiría no cargar con las malas decisiones de otra persona y tener que sufrir dolor emocional. Vale. eh, si yo cargo con las malas decisiones de otra persona, es una decisión. Yo puedo decidir o no cargar con las decisiones de otra persona. Y si lo que estamos hablando, por ejemplo, es a nivel laboral, en las que las decisiones de una persona, de un compañero, de un superior, me afectan, es interesante llevar esto a eso que os nombro como las polaridades. Es muy interesante que podamos ver lo que rechazo de los demás. Todo lo que yo rechazo de los demás, del otro, puede ser uno o muchos, es algo que no he resuelto en mí. O lo tengo y no me lo permito, o lo tengo y no soy consciente de ello. Y lo hago sin ser consciente. Y estos son temas a revisar para que podamos ser más conscientes de nosotros mismos. La pregunta es fácil. O no me estoy permitiendo eso que veo en el otro, porque lo encuentro, bueno, el adjetivo que queráis ponerle, para cada uno será una cosa, o no soy consciente de que yo actúo de esa forma, quizá no en el mismo ámbito, pero quizá en mi entorno íntimo, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos. Cuando yo rechazo algo del otro, eso está en mí. Por eso es muy bonito hacer ejercicios de autoobservación desde un lugar muy humilde, sin tener ningún tipo de... O sea, cuando hacemos ejercicios de introspección, la belleza de esos ejercicios es que no necesitamos compartirlos con nadie, que quedan dentro de nuestra intimidad. Ahora, después de las tomas de conciencia que podamos hacer con ello, sí es nuestra decisión hacer algo o no. Porque si yo me doy cuenta de algo que está en mí
y con lo que consciente o inconscientemente no solo daño a los demás, sino que me estoy dañando a mí mismo, después ya es mi decisión lo que hago con eso. Y ahí nadie puede hacer nada más que nosotros mismos. Entonces vamos a hacer un ejercicio, si os parece. Em, un ejercicio como en estado meditativo. Podéis hacerlo con ojos abiertos o cerrados, como queráis. Y os voy a pedir, por favor, que estéis en contacto con la respiración, que hagáis 2 o 3 respiraciones profundas, conscientes, que en cada inhalación podéis experimentar como si tomarais el aire desde los pies, como si tomarais el aire desde el suelo, desde la planta de vuestros pies y hiciera todo el recorrido de vuestro cuerpo hasta llegar al corazón. Y llenáis de vuestro corazón y al exhalar, como si saliera por vuestra cabeza. Lo que ya no necesitamos sale por nuestra cabeza. Lo tomamos por los pies, llenamos nuestro corazón, presentes. Vais llenando vuestro corazón de presencia. Y ahora os voy a pedir que delante de vosotras, delante de vosotros, sintáis como si hubieran dos espacios divididos, como si hubieran dos espacios distintos y en uno de ellos vais a colocar a las personas, a las cosas del mundo que os hacen sentir bien, que os hacen vibrar, que os nutren, a las que incluís, a las que os gustan. Vais incluyendo allí a todas aquellas personas, hechos, situaciones que sentís que son buenas y dejáis que vayan viniendo y que vayan apareciendo todas aquellas cosas con las que vibráis, con las que os sentís en conexión, en resonancia. Tomados un tiempo para colocar en ese espacio, puede ser tan ancho como necesitéis para ir incluyendo aspectos, personas, hechos, situaciones con las que sentís un vínculo, una aceptación, una complicidad.
una simpatía. Pueden ser personas de todos los ámbitos de vuestra vida, desde la familia, amigos, conocidos, las cosas que hacen esas personas que os causan simpatía y que os conectan, también estarán en ese bando. Ahora os voy a pedir que miréis al lado opuesto, al otro lugar, y empecéis a colocar allí a las personas que rechazáis, a las que no os gustan, a las que no os causan simpatía, que os irritan, que os molestan. Incluso que sentís que el mundo estaría mejor sin personas así. También vais a incluir aspectos o hechos que también rechazáis del mundo o de otros. Cada uno desde su silencio, desde su humildad, va a ir colocando allí a esos aspectos. Vais dejando que aparezcan todas las personas, todos los hechos que rechazáis. También son personas de diferentes ámbitos, nivel familiar, de amistades, del trabajo, conocidos. Y ahora os voy a proponer que mirando a esas personas que rechazáis, primero que les digáis, os estaba excluyendo. Y vosotros también pertenecéis. Ahora, más allá de esos dos lugares que hemos definido, detrás, más lejos, está la vida, está la existencia y la realidad. Y os voy a pedir que contactéis con esas tres figuras, con la figura de la vida, de la existencia y de la realidad. Que respiréis la magnitud de su grandeza.
La vida, la existencia y la realidad nos incluye a todos. Y ahora os voy a pedir que os dejéis atravesar por la no dualidad, por esa inmensa existencia que nos abraza a todos, que nos incluye a todos. Y os voy a pedir que pongáis las manos boca arriba y que dejéis que a través de vuestras manos penetre en vosotros lo que rechazáis y lo que incluís. Con la conciencia interna de que soy reconciliación, soy la fusión de ambas polaridades. Y que todos existimos más allá de mis preferencias. Y os invito ahora a que miréis aquello que rechazabais y quien quiera y pueda diga pertenezco. Yo también pertenezco. Y que miréis aquello que incluíais ya. Pertenezco. También pertenezco. Y ahora me abro al infinito campo de posibilidades. Asiento a la realidad con todo y tal y como es. Y me entrego a algo mayor que nos guía a todos juntos.
con alegría, con este ejercicio. La experimentación es que podemos ser reconciliación, podemos ser la fusión de esas polaridades. Y que cada vez que un adulto conscientemente decide estar en esa reconciliación de polaridad, favorece un cambio y un salto cuántico al servicio de todos y de su propia vida, por supuesto. Cuando estamos en esa apertura de la realidad y de la existencia, allí podemos percibir como todo, cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones, está afectando continuamente a la totalidad. Y que cada vez que salimos de eso, con la queja, con la injusticia, con, con la moral, con lo que es injusto, de allí ya salimos para posicionarnos en una polaridad y cada vez que nos posicionamos en una polaridad hacemos que la otra crezca. Y cada vez que decidimos ser elementos que, no, elementos no, cada vez que decidimos ser reconciliadores de las polaridades en nuestra vida, en los aspectos cotidianos, allí estamos aportando algo a la vida para todos. Allí estamos en esa mirada adulta. Yo no sé si habéis podido percibir o experimentar cómo al final en el ejercicio no eran más importantes ya unos que otros, sino que estaban a la par. De eso se trata. Y no sé si alguno de vosotros habrá podido experimentar quién tenía más fuerza al inicio. Los que, ¿dónde sentía más potencia? ¿Los que rechazo o los que resueno? Mira, si queréis escribirlo, me ayudaréis. Al inicio, ¿dónde había más potencia? ¿En los que rechazo? ¿Dónde sentía más fuerza energética? ¿Más en los que resueno? ¿Vale? Probablemente más en los que incluía, ¿vale? ¿Vale? Para cada uno es diferente, ¿vale? Y al final, ¿habéis podido sentir cómo esa fuerza se equilibraba? Como ya no tenía más fuerza uno que el otro, sino que era más equilibrado. Vale. De eso se trata. Sí, se unieron. De eso se trata.
Al incluirte en el rechazo se ha unificado. Perfecto. Mira, da igual, al final no importa tanto si tenía más fuerza un lugar o el otro. Lo que sí que importa y es importante saber es que en el momento que yo doy fuerza a una polaridad con mucha importancia, em, con mucha exclusión de lo opuesto, lo que estoy generando es que ambas polaridades crezcan en la misma proporción y que solo podemos crear algo nuevo cuando ambas polaridades se fusionan. ¿Cómo? Reconociéndolas en mí. Todo lo que vemos en otros, todo, que es difícil, que rechazamos, aunque no lo veamos, está en nosotros. Y si no estoy deseándolo y no me lo permito, esas son cosas importantes a observar. Segundo que os leo. Claro, al final lo que observamos es eso, ¿no? Que después, al final, lo que sentimos es calma y paz. Unificar esas dos energías nos ayuda a crecer, a estar en sintonía. El adulto, cuando está en esa decisión de unificar, está generando una resonancia en el entorno, pero no necesitamos hacer nada. O sea, no necesitamos hacer nada especial, sino decidir estar en reconciliación con la vida, con lo que no me gusta, con lo que se escapa de mi alcance, de mis manos, de mi control. Cada vez que yo bailo con la incertidumbre, cada vez que yo acepto las polaridades de la vida, de las cosas que no puedo entender, cada vez que estoy en eso, genero resonancia a mi alrededor. Y estar en el adulto tiene compensación, que nos van a favorecer siempre. Aunque a veces eh, como a corto plazo no se pueden percibir, pero estar en el adulto no es una cosa de hoy para mañana, es un camino de mucha purificación, es un camino de mucha renuncia, es una renuncia constante, constante. Y renunciar no es tragar. Esto me lo vais a escuchar decir mil veces. Cuando yo hablo de renunciar a nuestras preferencias, de renunciar al pasado, de renunciar a lo que fue, no es tragar. El adulto no traga. El adulto asiente a lo que hay. Asentir a lo que hay, estar presente y darme cuenta de lo que está sucediendo en mí y con el otro, no quiere decir lo engullo. Quiere decir actúo en consecuencia. Incluso a veces, aunque no entienda o aunque no sepa bien cuál es el siguiente paso. Lo que sí sabemos es que lo que estamos viviendo es algo nuevo o algo antiguo. Lo que estoy rechazando, lo rechazo de hoy o ya lo rechazaba de siempre. O ya lo rechazo en mí. mm, Vale, ahora me lo muestra esta persona, pero esto que yo vivo con esta persona ya lo viví y probablemente ya lo viví anteriormente. Y si seguimos tirando, probablemente lo viví en la familia de origen o lo recibí como un mensaje. Y allí es donde quizás podemos hacer un ejercicio, una reflexión de muchas veces, no sé si os ha pasado o os habéis encontrado, ¿no os veis rechazando cosas que no tienen nada que ver con vuestra historia, que tienen más que ver con un sello de la familia de origen? Y rechazamos cosas que, pues si realmente a mí no me molestan. Pero hay algo en mí
que las experimenta como un rechazo. O al revés, también hay otra forma de vivirlo que es desde la rebeldía a la familia de origen. Yo empiezo a tener conductas que mi familia de origen rechazaba y de alguna forma así me rebelo contra mi familia de origen. Da igual que lo haga por imitación a la familia de origen o por rebeldía, es el mismo efecto. Allí volvemos a estar en esa mirada del niño y lejos del adulto. Mm. Imitar, pensar una cosa que es importante, imitar es totalmente necesario para la... Gracias, Natalia. Imitar es totalmente necesario para la continuidad de la vida. Imitamos para pertenecer y para sobrevivir. Eso es algo que es fundamental para perpetuar la especie. O sea, no imitamos porque seamos unos copiones, ¿sí? Imitamos porque necesitamos seguir repitiendo lo que nos aseguró la vida, la continuidad de la vida. Ahora, que de adultos aprendemos imitando, perfecto, es así, pero no solo aprendemos imitando, sino que imitar nos asegura un lugar en el clan. O sea, no solo aprendemos imitando, sino que si yo imito, no me van a rechazar, me van a seguir queriendo, me van a seguir, y es más allá de la aprobación, que sí, estamos hablando de supervivencia. Cuando hablamos desde la mirada sistémica, mm, una parte de nuestra mirada se remonta a la prehistoria, porque es desde allí desde donde venimos y es desde allí desde donde está grabado. Imitar significaba pertenecer, por lo tanto significaba vivir. Me aseguraba el lugar en el clan. Entonces, cuando hoy dejamos de imitar conductas de la familia de origen es mis padres, mis hermanos, donde yo me crié. Si yo me crié con mis abuelos y mis tíos, pues esa será el recuerdo, la memoria de mi familia de origen. Pero la familia de origen como tal son padres biológicos y hermanos. Y aunque no haya convivido con ellos, el sello, la información sigue estando en mí. Entonces, mi forma de vivir la incertidumbre también va a venir marcada por esto. La capacidad de adaptación a la realidad y al medio también va a venir condicionada por el lugar de donde vengo, por la historia de lo que hubo antes. Y la pregunta sería, hoy, en mi vida presente, os la hago esta pregunta. Hoy, en tu vida presente, ¿cuánta utilidad tiene que no te adaptes al medio, que no te adaptes a la incertidumbre, que vivas con desconfianza o con miedo, el que la realidad es incierta y que puedas manejar con confianza las situaciones que se te presenten por delante? O sea, ¿cuánto te suma hoy ese miedo, esa inseguridad, esa desconfianza, esa falta de aceptación de la realidad? Porque probablemente hoy no te estés sumando. Y el miedo es necesario, el miedo nos ayuda también a sobrevivir, pero nos aleja del contacto con la vida no poder estar
también en ese contacto con la realidad, porque la realidad lo incluye todo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, a todos, y todo está en mí también. Cada uno de nosotros somos como un gran recipiente de información que lo contiene todo. Cada vez que rechazo algo fuera, estoy rechazando algo en mí y eso nos aleja de la vida. Y os voy a proponer un ejercicio más, si os parece. Y con eso cerramos, ¿vale? Mira, quien quiera, os invito a que lo hagáis de pie, ¿vale? Y que os conectéis con vuestro cuerpo presente. Si podéis hacerlo mirando hacia la ventana, que simboliza mirar a la vida. Y os propongo que podáis experimentar el vacío dentro vuestro, como si fuerais ese recipiente vacío. Y como el espacio que hay en la habitación que ocupáis o donde estéis, también hay un gran vacío. Y es un vacío lleno de información. En ese vacío está toda la información. La información de toda la existencia. De lo que hubo, desde los inicios de la creación hasta el momento presente y el futuro. Ese vacío lo contiene todo y todo está en mí. Yo soy el infinito campo de posibilidad. Soy el vacío creado.
Soy uno con el vacío creado. Y me entrego al infinito campo de posibilidades, aunque no entienda. Me abro al vacío creado con todo, con todos. Os deseo una feliz semana y me encantará leer vuestros feedbacks de este encuentro. Que disfrutéis. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.